Buenos, a las 9:24 de la mañana tenemos nuestro segundo invitado. Es el politólogo y economista. Ricardo Pérez Fernández. Amigo del programa. Muy amigo del programa y que nos va a hablar de un tema que está picante sobre Trump y Estados Unidos. ¿Cuál es la perspectiva que tiene Ricardo Pérez Fernández sobre esta situación? Y luego nos va a aterrizar eso con el gobierno del presidente Abinader de la República Dominicana. Déjalo a él. Ricardo, buenos días, Ricardo. Buenos días. Vamos a analizar la actualidad internacional, en especial los acontecimientos ¿Nos escucha, Ricardo? de Estados Unidos de América. Ricardo, hermano, bienvenido nueva vez a esta tu casa, el sol de los sábados, su planeta. Gracias. Muy buenos días, gracias por la invitación. A mí me encanta este programa, está lleno de amigos. Esto es tuyo. Sobre todo Pedro Casal, que está por ahí. Que lo siento, lo siento muy moderado hoy, muy tranquilo. Ricardo, no caiga en gancho para temprano. Él tengo varios temas, para Pedro tengo varios temitas hoy. Vamos a ver si él está en disposición de que conversemos. Pero gracias por la invitación, un placer. Ricardo, ¿cuál es tu lectura, iniciando a nivel general, de los acontecimientos más recientes, empezando por el intento de toma del Capitolio, si se le puede llamar de esta manera, que dejó como resultado hasta el momento 5 personas fallecidas? Lamentablemente es algo que todos hemos ya valorado acá como un acontecimiento muy triste y un muy mal mensaje de la democracia estadounidense. Y bueno, y empezando desde los resultados de las elecciones, las actitudes del presidente Donald Trump, lo que aconteció con la red social Twitter, que canceló permanentemente su cuenta, y terminando con estos acontecimientos del Capitolio. Sí, gracias, Ernesto. Mira, lo primero es que lo que sucedió en el Capitolio hace ya 3 días no debe sorprender a nadie. A mí me ha tomado por sorpresa ver algunas reacciones en medios de comunicación sobre lo inesperado, este desenlace inesperado de aquella protesta a la que convocó Donald Trump el día que hubo el intento de toma, bueno, y fue exitosa por un par de horas, del Capitolio. Esto se veía venir desde que, antes de que ocurrieran las elecciones, de que transcurrieran las elecciones presidenciales. Trump se remitió al mismo libreto que utilizó en el 2016 y que ha utilizado toda su vida para cualquier cosa. Y era decir que si perdía esas elecciones, las iba a perder porque hubo fraude, porque el sistema está viciado, por cualquier razón básicamente que se le ocurriese en cualquier momento. En esta ocasión, contrario al año 2016, perdió las elecciones y simplemente no está ni ha estado nunca en disposición de aceptarlo. Se ha pasado los 2 meses que han transcurrido desde las elecciones propalando informaciones falsas, dando aquiescencia a teorías de conspiración, incitando a la violencia, porque, a ver, el que diga que Donald Trump no incitó a lo que sucedió en el Capitolio hace 3 días, simplemente no escuchó su discurso de unas horas antes en el mismo Washington. Él de manera directa dice, además con una mentira, ¿no? Porque dice, yo los voy a acompañar, vamos a marchar por la avenida Pensilvania y lleguemos al Capitolio para reivindicar el triunfo que es nuestro, que es legítimo. Bueno, al final no fue y evidentemente ahí tenemos el resultado de esa acción irresponsable de su parte. Esto tendrá consecuencias. Ya lo está teniendo para los principales cabecillas de la protesta. Sobre 60 ya han sido arrestados. Se está haciendo un esfuerzo de ubicar a los demás. No será tarea fácil, naturalmente, pero ya en esto está el FBI, está la policía de Washington. Se están destinando los recursos que existen para poder identificar a la mayoría o a la mayor cantidad que fuera posible para que paguen por lo que hicieron ese día. En el caso de Trump, tendrá otro revés político. Antes de abandonar la presidencia, todo luce indicar que este lunes se presentará otro juicio político, es decir, otro impeachment en la Cámara de Representantes. Aclaro que esto no se va a materializar. No habrá juicio en el Senado, primero, porque el Senado está en receso y porque los demócratas no tienen esas 2/3 partes que necesitan en el Senado para que Trump sea removido de su cargo, pero es otra mancha política, de nuevo, otro récord para la historia en el caso del presidente Donald Trump, único presidente en la historia de haber sido sometido a un impeachment en 2 ocasiones, y naturalmente cuando salga de la presidencia, sabe, su equipo lo entiende, porque de hecho ya están tomando acciones que demuestran que están bastante informados, que vendrán acciones judiciales a nivel federal, ya las tiene a nivel estatal. Trump tiene más de 9 demandas en el estado de Nueva York por diversas cosas. Pero ahora cuando salga de la presidencia a nivel federal, y su equipo saben que van a enfrentar
consecuencias legales potencialmente muy serias. Ricardo, entre esas consecuencias legales podría estar la imposibilidad de que Trump pueda presentarse de nuevo a las elecciones, es decir, anular algún tipo de aspiración política. Pudiera desencadenar... Es que tendría que pasar dos cosas para que Trump no pudiese presentarse en el 2024. La primera, un juicio político exitoso, es decir, un impeachment donde el Senado vota a favor de su remoción de la presidencia. Eso lo anularía para siempre, no podría ser candidato a la presidencia de nuevo. O, en segundo lugar, podría darse que algunas de estas demandas judiciales que enfrentará terminara con una condena restrictiva de libertad. Si así fuera, por razones evidentes, perdería derechos civiles y políticos y no podría presentarse a la presidencia de la República en el 24. Ricardo, una pregunta adicional de un tema que tú y yo hace un tiempo habíamos hablado. La Unión de Libertades Civiles Americana, la ACLU, para los que nos escuchan, es un organismo bastante liberal que promueve fuertemente la libertad de expresión y ha sido acérrimamente anti-Trump. Se expresó ayer en la noche con preocupación porque Twitter, Instagram, Facebook hayan bloqueado las cuentas hasta personales de Donald Trump. La ACLU, que tú sabes muy bien, está totalmente en contra históricamente de Trump. Tú dirías, tú una persona muy leída que me consta, que la situación política actual estadounidense se asemeja a la que George Orwell en 1984 o Aldous Huxley en Brave New World hablaran, un futuro distópico donde empresarios privados controlan y censuran la voz de aquellos disidentes. No creo que estemos ahí ni que lleguemos ahí. De hecho, yo también, a mí también me preocupa. Ustedes saben que yo no soy pro-Trump ni nada por el estilo. A mí también me preocupó la decisión de Twitter y las otras plataformas. A mí también, Ricardo. Sí, me parece de comunicación muy social. Esta acción unilateral siempre será, porque es una plataforma privada, pero sí arbitraria, sin necesariamente aplicar un criterio de equidad en esa decisión, porque entonces habrían otros que tendrían que tener cuentas clausuradas por igual. Ahora bien, para mí este será el gran legado de la desastrosa presidencia de Donald Trump. La discusión que empieza a partir de ayer. Todos hemos observado con preocupación lo que el fenómeno de las redes sociales y de la hiperinformación y la hiperconectividad ha generado en nuestras sociedades. Aunque utópicamente en principio se pensó que tanta información y tanto acceso a ella nos llevaría a ser ciudadanos más informados, más racionales, más tendentes hacia la discusión y el consenso, lo que ha pasado es todo lo contrario. La segmentación de la información nos ha permitido construirnos nuestra propia realidad y radicalizarnos en ella, lo que ha quitado incentivo al consenso y lo que naturalmente está erosionando en sus cimientos a la democracia participativa. Entonces, el gran legado de Donald Trump para mí será el haber iniciado accidentalmente, naturalmente, esta discusión. Yo pienso que esto muy probablemente, y ojalá sí sea, llegue a la Suprema Corte de Justicia, porque aquí tiene que haber un criterio claro y que sea vinculante sobre dónde están los límites de la libertad de expresión que se vierten a través de estas plataformas y, digamos, dónde termina el criterio unilateral y arbitrario de estas para poder limitar esa libre expresión. Creo que será lo más interesante que saldrá de este capítulo tan oscuro en la historia norteamericana. Ricardo, Liz Miesa por aquí, ¿cómo estás? Hola Liz, muy bien. Mira, me llamó mucho la atención y quiero saber tu posición con referencia a la seguridad del Capitolio. ¿Qué pasó que permitiera que se diera esa situación que pasó en el Capitolio, que inclusive hasta en la mesa de los congresistas sobre hubo todo, personalidad de personas de un Trump? país que invierte tanto en seguridad y defensa. Tuvieron que renunciar los dos jefes de seguridad del Capitolio. Ahí, fíjense, ahora mismo se barajan dos teorías. Ambas son especulaciones porque ninguna han podido ser confirmadas. Tira para adelante. En primer lugar, se trató de negligencia, una falta de preparación adecuada para lo que a todas luces podía pasar y que terminó pasando. Y bueno, se está investigando y ya veremos las consecuencias de esto si así fuera. De hecho, ya ha renunciado el director de la policía del Capitolio y el sargento en armas del Congreso. O sea que yo pienso que eso más o menos indica que muy probablemente esto se debió a una falta de preparación y de previsión de parte de ellos. Esa es la primera teoría no comprobada. La segunda teoría, tampoco comprobada, es que hubo algún tipo de complicidad de algunos de estos efectivos de la policía del Capitolio
para permitir que los manifestantes entraran hacia el Capitolio. Yo que he visto muchas imágenes de las que han circulado, me parece que es un poco una teoría del ala liberal radical, porque no es suficiente ver un video donde un policía decide quitarse del medio para que la horda entre, ¿verdad? Y no lo aplasten. Y lleve a cabo su desorden, si simplemente no tenían posibilidad de controlar esto. O sea, es que si ustedes son 10 y están viendo que vienen 600, el quitarte o no da lo mismo, porque te van a quitar a fin de cuentas. Entonces, el mostrar esos videos donde policías le abren el paso a la turba, yo creo que no es suficiente para decir aquí hubo complicidad. Por ende, ambas teorías de lo que pudo haber sucedido todavía son especulación, se están investigando y pronto sabremos qué pasó. Ricardo, al margen de la incertidumbre jurídica en torno al futuro del liderazgo del presidente Donald Trump, ¿entiendes tú que él saldrá del poder siendo, diríamos, el líder del Partido Republicano? Sí, claro que sí. La figura por el momento lo es. Y probablemente lo seguirá siendo por un tiempo luego de abandonar el poder, por razones lógicas. Julio, que tú entiendes muy bien, es la última referencia del poder, el último presidente, la persona que tiene mayor capacidad de trascendencia y resonancia del partido. Es natural que salga siendo de facto el líder del Partido Republicano. Ahora, la gran batalla que tiene ese partido planteado es si van a permitir que Trump continúe secuestrando a esa organización a favor de sus intereses políticos. Cuando hablo de secuestro, me refiero al hecho de que en el espectro ideológico conservador, Trump y los suyos se encuentran en extrema derecha. El Partido Republicano institucionalmente nunca ha sido de extrema derecha. De hecho, Trump es el primer candidato en la historia político-electoral norteamericana, por lo menos de la contemporaneidad, que gana unas elecciones gana entre comillas, porque recuerden lo del voto popular, ¿verdad? Que gana unas elecciones estando situado en el extremo de ese espectro ideológico, de derecha o de izquierda, no importa. Los candidatos que siempre ganan la presidencia en los Estados Unidos tienden hacia el centro, por una razón muy sencilla. La sociedad estadounidense sigue siendo mayoritariamente conservadora en lo social, no necesariamente en lo económico, pero sí en lo social. Y solo un candidato de centro, en momentos centro-izquierda, en momentos centro-derecha, puede apelar a construir una coalición mayoritaria para articular un triunfo electoral. Trump ha sido la única excepción. Ahora bien, el Partido Republicano tiene ese gran desafío ante sí. ¿Le van a permitir que se lleve entre las uñas la organización o le van a plantar guerra? Le van a plantar la necesidad de que si quiere construir un proyecto político electoral, que lo haga fuera de las filas del Partido Republicano, para estos volver a reencontrarse y plantear una agenda conservadora que pueda resultar más atractiva a una mayoría. Pero no sería un riesgo muy alto para el Partido Republicano que Trump emprenda un proyecto político fuera del partido. Ese es el sueño mojado de demócrata. Sería un riesgo desafiar el sistema bipartidista. Sí, sería un riesgo a corto plazo y posiblemente a mediano plazo. Pero en el largo plazo entiendo qué es lo que le conviene al Partido Republicano. Te voy a decir por qué, Julio. Muy sencillo. En las últimas 5 elecciones en Estados Unidos, tanto a nivel presidencial como a nivel congresual, los republicanos han perdido siempre el voto popular. ¿Me escuchaste? Siempre. No lo han ganado una sola vez en las últimas 5 elecciones. No. Desde el año 2012. Pero Bush 2. Pero espérate, deja que él termine la idea. Deja que él termine la idea. En el año 2012, por primera vez en la historia, en Estados Unidos nacieron más niños no caucásicos que niños caucásicos. ¿Qué quiere decir esto? Que en 15 años Estados Unidos será un país mayoritariamente de minorías. Ese es el nuevo Estados Unidos, aunque les duela reconocerlo y entenderlo. Por ende, un partido republicano que coquetee con la extrema derecha no tiene posibilidad ni tiene futuro en esa nueva sociedad. Los republicanos jóvenes me parece que lo entienden, porque yo escucho sus discursos y me dan a entrever que lo entienden. Ahora bien, por eso te digo, en el corto plazo, naturalmente no le conviene al partido republicano que Trump se vaya porque le va a dividir el partido. Pero a mediano plazo, yo pienso que es
su única garantía de futuro electoral. Pero sobre eso que tú dices, Ricardo, y el estado de Florida, por ejemplo, es mayoritariamente hispano, tiene un gobernador republicano, un senador republicano y una mayoría de representantes republicanos. Incluso Donald Trump mudó su residencia y votó en el estado de la Florida, y ahí se habla más español que inglés. Así es. Pero fíjate, el estado de la Florida, creo que tú conoces bien la realidad, cuenta con una excepción, con una sola. Cubano contra mexicano. Y es mexicano. el hecho de que en la Florida se concentran los dos grupos latinos conservadores, que son los cubanos y ahora los venezolanos recientemente. Sí. Y se concentran además en el condado más importante del estado de la Florida. Y eso es lo que últimamente le ha dado la ventaja electoral a los republicanos sobre los demócratas. Ahora bien, pero pasaron con la en afluencia de puertorriqueños hacia el condado Orange, el área del centro de la Florida, allá por Orlando, cuando terminen de organizarse y de identificarse para la acción electoral, ¿tú entiendes que seguirá siendo lo mismo? Yo lo observaría muy de cerca porque me parece que la Florida, de continuar esos flujos migratorios actuales, probablemente también en un mediano plazo tendería a ser un estado demócrata más que republicano. Lo mismo que Texas, que ya lo estamos viendo en los números. Una última pregunta de eso. Esa transformación, brevemente, para no salir de ese tema, también se vislumbra con esas nuevas generaciones de cubanos estadounidenses que no tienen ni las mismas referencias ni necesariamente comparten los mismos valores de sus padres, que fueron los que salieron del régimen cubano. Ricardo, en cuanto al futuro, no sé si todavía, Guarocuya, tienes una pregunta referente a este muy breve tema. sobre eso, antes de irnos de ahí, Ricardo. Okay. Solo para aclarar a los dominicanos que nos escuchan fuera, en tu percepción y según los datos que tú manejas, con todo y que el presidente electo Joe Biden ganó decididamente las elecciones, ¿es cierto que Donald John Trump en esta contienda obtuvo una mayor proporción que antes de afroamericanos, de hispanos, de indios americanos y otras minorías? ¿Cómo se vislumbra esto? ¿Es que se ha polarizado más aún en esta minoría o es que fue un exabrupto político? Es que, ves, ahí yo creo que incurrimos en un error de perspectiva numérica que sucede mucho en estos análisis. Trump obtuvo más votos de afroamericanos, latinos y descendientes de asiáticos. ¿En proporción o en relación a qué? Al porcentaje de su victoria en el año 2016. En términos absolutos con relación a su victoria del año 2016. O sea, nominal. No en términos porcentuales. Por eso, por Nominal. ejemplo, cuando escucho el argumento de que, pero Trump es el primer candidato a la presidencia que pierde las elecciones habiendo obtenido sobre 70 millones de votos. Es un argumento totalmente absurdo. O sea, hay que permitírselo a quien no cuenta con otras herramientas, naturalmente, pero es absurdo. Mira, ¿por qué? Yo también podría responder a eso. Sí, Trump es el único presidente de la historia que pierde unas elecciones por 7 millones de votos. Eso tampoco dice nada. Cada 4 años el que pierde saca más votos que el anterior. Digo, espérate, Ronald Reagan ganó por más de 7 millones la reelección, pero te entendemos. ¿Perdón? O sea, en neto, Trump no está mejor posicionado real, neto, en las minorías que hace 4 años. Porque los dominicanos somos minoría. Y mira, yo me sorprendí de muchos dominicanos apoyando a Trump. Porcentualmente no está mejor ubicado en las minorías. Okay. No, definitivamente no. En términos nominales, ¿verdad? O sea, cantidad de votos obtenidos de estos cohortes electorales sí le fue mejor. ¿Pero por qué? Porque estos cohortes electorales también han crecido en los últimos 4 años. Es natural que saque más votos, pero porcentualmente con relación a su propio desempeño del 16 no le fue mejor. Entendí. Ricardo, en cuanto al futuro, tenemos una realidad de unos Estados Unidos de América muy divididos. Diversos indicadores, tanto a nivel social como a nivel económico, nos muestran lo que Yuval Levin califica en su libro The Fractured Republic, una república fracturada. Esto lo hereda Joe Biden, tiene un gran reto hasta cierto punto de recomponer desde la imagen hasta el mismo funcionamiento de ciertas instituciones que se vieron laceradas por el ejercicio del poder de Donald Trump. ¿Cómo ves tú la posibilidad, evidentemente, 70 millones de votos, más de 70 millones de personas que tienen un modo de pensar distinto al del presidente que ganó, representa en sí prácticamente una división, independientemente de los 76, 77 millones de votos de Biden? ¿Cómo ves tú la posibilidad de abordar temas como el racismo, de abordar temas que unifiquen las instituciones y la sociedad estadounidense? Sí.
Primero, la votación final fue 81 millones versus 74. Por eso son 7 millones la diferencia. Fíjate, naturalmente Joe Biden hereda esta sociedad polarizada. Asumirá la presidencia con 3 grandes retos. En primer lugar, superar este tema de la pandemia. En segundo lugar, lograr la reactivación económica. Y en tercer lugar, pero no menos importante, el intentar reconstruir el tejido social norteamericano que se ha visto tan fracturado sobre todo en esta última década. No podemos decir que es solo Donald Trump. Trump es una consecuencia de lo que ya venía pasando. No es él el creador de esta neodivisión. Mira, yo Ernesto, lo ato muy directamente con lo que está pasando con Twitter. Y te voy a explicar a qué me refiero con eso. Para mí, la fuente de la nueva polarización en la que vive no solo Estados Unidos, sino prácticamente todas las sociedades de Occidente, se debe a la forma en la que consumimos información. Fíjate que en los años 60, Estados Unidos por igual estuvo así de polarizada por diversos temas. El tema racial, el tema de los derechos civiles, el tema de la guerra de Vietnam. Sí. O sea, estuvo dividida y también polarizada. Sin embargo, en esa época, por lo menos había un consenso de que todas las discusiones y puntos de vista partían desde la misma información, desde los mismos hechos. Ya hoy en día hemos perdido ese privilegio. Cada quien articula su opinión y su posición a partir de sus propios datos, reales o falsos, ya no importa. Entonces, esto le ha quitado, digamos, una piedra angular a la democracia, y es la disposición a la negociación y al consenso que tiene que darse para que personas que piensen distinto puedan convivir. O sea, esa es la fuente de esta polarización nueva que vive no solo Estados Unidos, insisto, sino todo Occidente. Entonces, creo que esto que ha pasado con lo de las redes sociales abrirá un debate, primero jurídico y luego trascenderá a lo social, de qué es lo que vamos a hacer para poder regular, sin que esto infrinja sobre la libertad de expresión de los ciudadanos, para que volvamos a ese punto, digamos, de inicio, donde por lo menos, aunque seamos ciudadanos con opiniones distintas, perspectivas distintas, podamos poder partir de la misma realidad, de los mismos hechos, de la misma información, porque solo así podremos llegar a negociaciones y a consensos que permitan el desarrollo de la vida en la democracia participativa, donde en un momento gobierna uno y en otro momento otro. Ese será uno de los grandes retos que no va a resolver Joe Biden. Será un reto de las próximas décadas probablemente, pero que ahora se presenta una oportunidad de oro para empezar a abordarlo, entendiendo que lo que está en juego es la esencia misma de la democracia, y eso es muy peligroso. Bueno, vamos a darle un enorme agradecimiento a Ricardo Pérez Fernández, hoy sábado 9 de enero, quien de manera muy lúcida nos ha dado ver que esta situación no tiene una sola respuesta. Apreciado, ojalá que usted participe. Gracias. Aquí. Una cosa, perdón, antes de ir. Claro. Yo no sé si Pedro está ahí, parece que salió huyendo, él salió huyendo. Él está, pero él apagó la cámara. Miren, yo recuerdo, y yo sé, Guarocuya, que tú también lo recuerdas porque estabas ahí. Al otro día o 2 días después de las elecciones de Estados Unidos, Trátamelo bien, este programa. Aquí bien. Participé. Y bueno, y di mi parecido sobre los resultados. Es verdad, tú tenías razón. En razón. esa ocasión, Pedro me dijo que esto iba a terminar en la justicia y que cuando la justicia revirtiera estos resultados, que no quería oír a nadie decir que los jueces se vendieron. ¿Ustedes recuerdan eso? Sí, tú tenías razón, lamentablemente, con dolor en el alma. Te lo digo yo, tú tenías razón. Bueno, entonces, casi 70 procesos judiciales después, ningún juez le dio la razón. Presidente Trump, yo espero que ahora no salgamos a decir que los jueces se vendieron pero en dirección contraria y que podamos aceptar los resultados de este proceso electoral, que ya no hay forma de revertirlos ni cambiarlos. Ya con esa me despido. Hermano, fue un final duro, Ricardo. Ese I told you so. Pero yo se lo hago a Pedro, porque lo quiero y él lo sabe. Gracias, Ricardo. Cambio y fuera. Muchísimas gracias, Ricardo. Sol 106.5, la más